Recording. Vale. Okay. Cada una de las vocales de Hola. esta frase tiene un sonido distinto. Hola, buenas tardes nuevamente. Comenzamos la sesión de la tertulia literaria y Rosa nos va a dar un pantallazo muy bueno, seguramente, sobre Pearl Buck, que es la autora del libro sobre el que vamos a conversar hoy. Así que, Rosa, la cámara, el micrófono, todo es tuyo. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de estar de vuelta en el Club del Libro y hace muchos meses que no me había reunido en persona y es un placer poder presentar a una gran autora, ganadora del Premio Nobel en 1938 y que, bueno, fue la primera mujer estadounidense en recibir este galardón. Pearl Buck fue hija de misioneros que trabajaron en China y además ella luego se hizo misionera. También el primer premio que recibió fue el Pulitzer en 1932 y, como he dicho antes, el Nobel en el 38. Sus novelas describen la vida campesina, sobre todo en China, y lo que es el contraste entre la visión de Occidente y de Oriente. Tiene obras maestras biográficas. Además, vivió 40 años en China, luego ya volvió, sus últimos años los pasó en Estados Unidos. Entre 1914 y 1932 desempeñó pues, su trabajo como misionera presbiteriana, pero acabó renunciando, ya que sus discursos muchas veces eran, muy avanzados para la época, digamos, ¿no? Entonces tuvo que renunciar a ese puesto. En 1935 regresa a Estados Unidos y comienza a defender los derechos de las mujeres, con lo cual a nosotras nos sentimos identificadas con ella, y también a los grupos minoritarios. Siempre habló sobre las culturas tanto china como asiática en general, y defendió también los derechos de los asiáticos y la adopción de etnias mixtas. Estudió en la Universidad de Cornell y además fue no solo escritora, sino también traductora, y dentro de lo que es su actividad como escritora, novelista, autobiógrafa, guionista, periodista y prosista. También escribió algunos libros de literatura infantil y fue una activista de los derechos humanos, siempre defendiendo la cultura de China. Originalmente, bueno, su nombre era Comfort, pero acabaron llamándola Pearl, que era su otro nombre. Cuando Pearl tenía 5 meses, llegó a China, y lo que vio cuando empezó a ir al colegio fue que había mucha diferencia entre lo que la educación que recibía como americana en un colegio americano y lo que veía, la cultura que veía sus compañeros de escuela chinos. Aprendió un dialecto chino y luego tuvo un profesor especialmente preparado para darle sus clases del chino clásico. Ella vivió pues en varios mundos. Ella consideraba que su mundo era el presbiteriano, que era un mundo pequeño, blanco y limpio, era el de sus padres. Pero existía otro mundo, que es el que ella veía, que era chino, y ese mundo era grande, era amoroso, era alegre, y además no demasiado limpio. En fin, lo que ella recalcó es que no había mucha comunicación entre ambos mundos. Y con su literatura lo que intentó hacer es tender un puente para que ambas culturas se pudieran entender, comprender y de alguna manera entrelazarse, porque tantas diferencias suponían un muro entre ambas culturas. Y ella siempre intentó tender un puente para poder unir estos dos mundos tan diversos, ¿no? Su escritor preferido fue Charles Dickens. De hecho, decía que todos los años se leía sus novelas otra vez. O sea, le daba una vuelta, ¿no?, a Dickens. Y bueno, siguió viajando de vez en cuando a Estados Unidos, y en uno de sus viajes conoció a un misionero con el que se casó, que es John Lossing Buck, que de ahí le viene el apellido.
y se mudó a Suzhou, al campo. Entre 1920 y 1933 fueron tanto ella como su marido docentes. Ella era profesora de literatura inglesa y tuvo una hija que se llama Carol, que tenía fenilcetonuria. Y con esta enfermedad, la verdad es que tuvo que hacer varios viajes a Estados Unidos, siempre buscando una manera de encontrar soluciones y tratamientos para su hija. Y fue bastante duro, ¿no? Porque ella requería de cuidados a largo plazo. Las tragedias y las dislocaciones que Bach sufrió durante la década de los años 20 se completaron con el incidente de Nankín. Eso fue una batalla en la que las tropas nacionalistas, las fuerzas comunistas y varios occidentales fueron asesinados. Fueron incidentes pues inesperados. La familia pasó por malos tragos, les tuvieron que ocultar en casas de campesinos chinos y tuvieron que ir a Japón. Cuando la revolución, ¿no? Sí, sí, esto fue un incidente en 1927. Eso fue un primer incidente, luego ya vino el segundo, pero ese fue el primero. Y bueno, pues eso pues lo que propició fue un viaje a Japón que duró un año. Y cuando regresó de ese viaje ya Bach solo quería escribir. Quería dejar la docencia y dedicarse a escribir. Necesitaba dinero, las cosas no le iban bien con su marido, ya empezaba a ver que su matrimonio era un matrimonio solitario y bueno, volvió a Estados Unidos donde conoció a Richard J. Walsh, que es un editor que aceptó su novela, la que vamos a leer ahora, que era su primera novela, y empezó la relación entre los dos y que culminaría años más tarde, tras su divorcio, en su segundo matrimonio. Y este fue el hombre con el que terminó sus días, con el editor. Y además no solo era su editor, sino que formaban los dos un equipo profesional muy bueno. Recibía asesoramiento de su marido y esto propició pues, una gran carrera profesional con más de 80 libros publicados. Posteriormente, bueno, pues empezaron a editarse más novelas como La buena tierra, La primera esposa y otras historias, y ella retrataba la difícil situación de los refugiados, porque ya había los problemas políticos en China eran más importantes. También hubo unas inundaciones en 1931 en China y lo retrata muy bien en sus novelas. Cuando la ruptura con lo que es la iglesia presbiteriana vino cuando ella fue a Estados Unidos de una conferencia y habló de, bueno, se publicó luego un artículo como su charla se tituló ¿Existe un caso para el misionero extranjero? Y dijo que no, que el misionero extranjero no tenía realmente nada que hacer en China, porque China no necesitaba de una iglesia institucional dominada por misioneros que a menudo ignoraban China y eran arrogantes en sus intentos de controlarla. Cuando se publicó esta charla en la revista Harper's, la reacción de escándalo llevó a Bach a renunciar a su puesto en la Junta Presbiteriana. Y ya en 1934 Bach abandonó China, posteriormente se divorciaría y se casó con Walsh. Para resumir los últimos tendencias de su vida ya en Estados Unidos, fue activista por los derechos civiles y de la mujer. Durante 20 años trabajó en la Universidad de Howard, fundó la asociación East and West, realizó con esta asociación lo que son intercambios culturales y trabajó por el entendimiento de Asia y Occidente. En 1949 fundó Welcome House. Esa fue la primera agencia de adopción que aceptaba niños asiáticos y mestizos. Y luego en 1964 estableció la fundación que lleva su nombre, Pearl S. Bach, que ofrecía atención a los niños asiáticos estadounidenses que no eran candidatos para adopción. Y así benefició a cientos de niños en países de Asia. Viuda desde 1960, murió en 1973 a los 81 años y dejó más de 85 libros publicados. Fue una 85, más de 85. Fue una gran escritora, muy prolífica
¿Y los demás Muchos son libros? novelas, además, muchos son novelas y la mayoría ofrecen un retrato amable de China y de sus gentes, de sus costumbres, de sus tradiciones y a veces visto desde el punto de vista también de una occidental, ¿no? De cómo casar eso y siempre con mucho cariño. Ella hablaba del pueblo chino con una gran... respetando los valores fundamentales de la vida humana, con valor humanitario, con un estilo sencillo, directo y bueno, pues que hicieron que sea una de las principales novelistas de Estados Unidos. Para hablar un poco de la obra, yo tengo unas notas, me ha gustado mucho el libro y me gustaría comentar unos puntos breves. Perdona, que sería tu punto de vista, Sí, ya de tu sí. opinión sobre el libro. Sí. Es perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Estupendo. Bueno, pues al principio del libro me impresionó ese carácter, esa importancia que se le da a que el primogénito de la familia, que tiene que ser un varón, sea concebido. O sea, los matrimonios están formulados y planificados para que ese niño llegue y sea un varón. Si no es un varón, pues no nos vale y tenemos que irnos, las mujeres no valían. Entonces había que irse a otra mujer o a esa misma mujer hasta que pudiera, no sé, llegar a su límite. Si solo tenía hijas, pues él la desechaba y se cogían las concubinas. Esa facilidad del hombre de la casa, que es el que le tratan como un dios, ¿no? Al padre de la protagonista. ¿Y eso te parece exótico? Me parece... Lo digo porque aquí ocurría igual. Porque en España parecía... No, pero ¿sabes lo que me... Sí, lo que me parece exótico es también ese respeto que hay cuando se habla de ese niño que además no le pertenece a la madre y que hay que entregárselo a la familia política de alguna manera. O sea, el hijo no es tuyo. El hijo... La mujer tiene el hijo y se lo entrega a su señor, que es su marido. Y su marido se lo entrega a su familia. Y de hecho, el primer niño lo criaban los abuelos. No eran suyos, tenían que entregarlo. Eso sí me parece, sí, terrible. Eso me pareció terrible para una madre, sí. que te quiten a tu hijo. Y en el caso del matrimonio protagonista, como ella se ha casado con un hombre que ha estudiado en Occidente, que ese niño, él no lo permite. Él le dice, no, te vas a quedar con el hijo, pero es como un regalo. Te voy a hacer el favor de que te quedes con tu hijo. ¿A ti qué te parecería si, por ejemplo, bueno, como estamos pocas, Bueno, es que estamos pocas, bueno, está. verá, es porque he estado pensando sobre eso, ¿no? Y digo, ¿realmente eso está tan lejos de nosotros? ¿Qué te parecería si se divorciaran nuestros reyes? ¿Con quién se irían las niñas? Eso es de la corona de España, chica. Claro, claro, Eso no, ¿entiendes? ni se discute. Claro. Y ya no se lleva a las niñas. Claro, Y el no está, corazón. y es siglo XXI. Pero es una dinastía, es una cosa. Pues que- es que sí, ellos lo sienten así. Ellos sienten que eso es una dinastía. Claro. Ellos sienten que lo más importante es la sangre que corre. No, es eso. Son familias pudientes, ¿eh? Que la familia de Son la pudientes, obra sí. es familia Sí, muy sí. pudiente, Yo ¿no? cuento lo de la obra terrible, pero lo de España no. Sí. Y de- Pues es exactamente igual. Sí, pero son los reyes de España, tú. Es sí, una lo dinastía. dijimos, sí, bueno. Otro asunto importante es esa sumisión ante la suegra, que yo creo que sí, también en España ha existido en ciertas familias, dependiendo de los caracteres tanto de la suegra como de la nuera. Pero esa sumisión de cuando veas a la Y suegra, cómo servirle el té. cómo servirle el té, cómo arrodillarte, cómo tocar con la frente en el suelo, o sea, esa sumisión, ese no hables, da igual lo que diga, tú no hables, y tú acepta todo lo que te digan, si lo dicen, va a misa, como decimos aquí, o sea, no es discutible, ¿no? Pero llega un momento en el que esta pareja ya empieza a convivir y él le dice, no te preocupes, la tradición ya está rota, hemos roto la tradición, yo he estudiado en Estados Unidos, ya esa tradición no vale, los tiempos han cambiado, le dice. Entonces ahí vamos al título del libro, ¿no? Vientos del este, vientos del oeste, ¿no? Luego la belleza, hay una metáfora, hay una belleza en el lenguaje, en las imágenes. A mí me impresionó mucho la metáfora del arroz, cómo habla de ese arroz que ahora está verde y ella va comparando su embarazo con los tiempos del arroz.
Entonces ahora ella, su vientre va creciendo, pero todavía está verde como el arroz. Pero cuando el amarille los granos de arroz, estará ella lista para dar a luz. Entonces, ¿cómo va haciendo ese paralelismo entre el cambio de la naturaleza y los 9 meses de gestación de un bebé? Me pareció precioso. Luego, el esposo, aunque estuviera a favor de romper, el esposo de la protagonista quería romper todas las tradiciones, pero cuando llega el hermano de Estados Unidos con una americana, dice no se pueden casar. Ah, eso no, eso no. Entonces es como, nosotros sí, pero ellos no. Que al final es un poco una ironía, pero bueno, o una hipocresía, ¿no? O sea, tú estás trayendo los vientos de cambio a tu casa, pero llega tu cuñado con una americana, eso no se atreverán a casarse. Eso también choca, porque ves como que es un poco de cambio, pero no del todo. El cambio radical viene con el hermano de la protagonista, que viene con su americana y se va con su americana. O sea, él pasa por todo el círculo ese de la tradición, intenta doblegarse con su madre, con todo, pero no lo consiguen y al final decide irse con una mano delante y una detrás, pero con el amor. Con lo cual para mí este libro me parece un gran triunfo del amor. Y bueno, ya para terminar, pues me choca, ¿no? Y me alegra que ya haya quedado atrás en muchas culturas. No soy más que una mujer, tendré que hablar con mi marido, que es el que sabe. O sea, ¿qué pasa? Que una mujer no sabe, la mujer no sabe. Y esa sumisión que le han inculcado desde que ha nacido, con esa educación, no importa lo que le diga el marido, que la intenta liberar, pero ella siempre piensa que ella es inferior, que ella no puede estar por encima de su marido y que la decisión la tiene que tomar él, que es el que sabe, ¿no? Y bueno, y para terminar, el pasado está, y el porvenir es a lo que hay que mirar, ¿no? Y es lo que hace al final pues la pareja que decide vivir su vida sin dinero, sin la bendición de sus familiares, pero con su amor. Por eso creo que esta novela está muy centrada al final en el triunfo del amor. Yo lo veo así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Excelente la presentación y muy interesantes tus opiniones, Rosa. Tenemos gente del otro lado, pero antes de pasarle la palabra a Jane y a todas las demás, Garbiñe, que no puede estar hoy, me ha mandado su opinión por WhatsApp. Tenemos una opinión por WhatsApp, una nueva modalidad de tertulia literaria. Así que bueno, les leo. Espero disfrutéis como he disfrutado yo al volver a leerla. Qué difícil escribir con tanta naturalidad y hacer que conozcamos a cada uno de los personajes en su yo íntimo. No se juzga ni se compara. Este no es mejor que el este no es mejor que el oeste. Es simplemente distinto, aunque los sentimientos como el amor son iguales en cualquier cultura. A veces un canto al poder de adaptación del ser humano y otras veces un canto a las tradiciones, bellas pero muchas veces ridículas, tanto las del este como las del oeste. Es simplemente una observación. He aprendido mucho al leerla y me ha atrapado tanto como la primera vez. Primero yo le pedí autorización a Garbiñe, porque después va a ver la grabación, le pedí autorización para que se leyera y sí que me la dio. Así que también tenemos, hay 2 o 3 puntos que después voy a volver. A ver, Ana, ¿qué te parece que invitemos? Muy ahora? bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Bego, o tú, Jane? Sí, yo voy a hablar porque no tengo mucho a decir. ¿Ah, no? No, porque me ha aburrido este libro. ¡Oh! Sí, muchísimo. Muy buena lectora, Jane. El libro fue publicado en 1930 y me sorprende pensar que esta cultura tradicional de China persistió tanto tiempo. Una cultura que insiste en que el primer deber de jóvenes fue de honrar a sus padres, que las mujeres no eran importantes, que familias como los Yang
usaban concubinas y esclavas, que la gente sigue supersticiones sobre dioses malévolos. Pero supongo que muchas de estas normas solamente aplicaban a las familias ricas y antiguas. Lo que me interesaba era que era un periodo muy turbulento en China, cuando hubo un cambio profundo en las normas chinas. Los jóvenes dejaban de seguir las normas de sus padres. Pienso que este es en el corazón del libro. Acabo de leer una teoría antropología que se llama difusión. Habla de la interacción entre civilizaciones cuando una cultura cambia a la otra. Es lo que ha ocurrido cuando los chinos encontraban la ciencia del occidente. Me parece que el mensaje es claro. La gente tiene que adaptar sus ideas. Es peor para los mayores, que sin mentes abiertas van a pasar sus vidas casi muertas. Otra cosa que destaca es la situación terrible de las mujeres. Pies vendadas. Su educación era limitada a tocar instrumentos o aprender cómo atraer a un marido. La ignorancia de Kuai Lan era extrema al principio. Gracias a su marido, ha abierto su mente para comprender ideas diferentes. Pero lo sentaba mucho cuando al final Kuai Lan fue al templo para evitar la ira de los dioses. En tiempos difíciles volvió a las supersticiones de su infancia. Mira sus últimas palabras. Al final, mi marido tiene razón. Terrible. No me gusta mucho esa novela. La trama es simple y la escritura lenta. Hay demasiados detalles y también el libro es muy repetitivo. Antes he leído el libro de Yung Shang que se llama Wild Swans o Cines Salvajes. Habla de 3 generaciones de chinas, abuela, madre y hija. La hija se ha trasladado al Reino Unido y también ha encontrado nuevas costumbres. Pero este es un libro mucho más sofisticado. Vale, quizás quieres decirme que mi opinión no es correcta. Cada una tiene derecho. Es correctísima. Claro. Y además usas un vocabulario que ya quisiera mucha gente. Sí. Así que nada. Magnífico, Jane, bravo. No. Claro, hay que ser valiente, si no te gusta. Sí, Claro. Jane, una pregunta. ¿Lo leíste en castellano o en inglés? En castellano. Bravo por ti. Madre Muy bien. mía, Muy qué bien. valiente es, Y ¿eh? no era tan difícil porque No, la claro. escritura Ella, no es está sobrada, ella. A ver, ¿quieres hablar tú o tú? Sí. Yo no voy a decir nada. Yo No, estoy ¿por qué? oyendo porque yo no me acuerdo del libro. Bien. Bueno. Ah, estás ahí como Yo venía- recordando, ¿no? yo estoy como Vale, recordando. A muy ver, bien. que hable Begoña, ¿te parece? O hablas tú, Ana? No, tú. Bueno, Y luego Begoña y luego yo, y así intercalamos dentro y fuera. ¿Vale, Bego? ¿O tú quieres Muy bien, coger muy la bien. palabra?
¿Quieres ¿Quién? hablar Bien, bien? cuando queráis, sí. Venga, Bego es fácil. ¿Quién habla entonces? ¿Que hable Begoña? No, tú. Ah, bueno. Bueno, yo también voy a ser bastante breve, ¿Sí? porque fluctúo entre... Bueno, pues vámonos. Hoy está todo, esto está Hay una ahora- película en la televisión hoy a las 9 y todo el mundo se quiere ir pronto. Al película, no, No, broma. es una broma. No, lo que hay es fútbol. Hay fútbol, hay un partido de fútbol. No, es que yo estoy a medio camino entre la admiración de Rosa y el que no le gusta en absoluto de Jane. Me parece un buen libro, pero no es un gran libro. Tiene un lenguaje sencillo. Bueno, a mí me parece que el lenguaje es bueno más que simple, aunque Jane decía que para ella era tampoco muy atractivo el lenguaje. Me parece bien esto de la contraposición de las dos culturas y adhiero a algunas de las cosas que ha dicho Rosa y también algunas de las cosas que dice Garbiñe, en el sentido de que hay sí un peso fuerte del amor, pero también veo me parece que si bien la echaron o se fue de la iglesia presbiteriana, sin embargo, el criterio de Perlbach en este libro, de alguna manera, es que el occidente es más valioso que el oriente. De alguna manera, los valores de occidente son más importantes. Por eso se da el choque y como que la rebelión parte de alguien que además se casa con una occidental, con esta americana, y rompen con todo, que me parece un acto bueno, estupendo. Pero hay una cosa etnocéntrica, me suena a mí en todo el esquema del libro. Y es cierto que hay cosas ridículas en ambas culturas, pero porque realmente, y porque no hay una crítica, hay, digamos, la crítica subyacente y la crítica abierta es a las costumbres, a los usos y tradiciones de los chinos. Y nos quedamos con los usos y tradiciones de Estados Unidos, porque se habla de Occidente, pero en realidad está hablando de Estados Unidos, porque podría ser el Reino Unido, Alemania, Francia, pero se habla de Estados Unidos, que tiene menos tradiciones, ¿no es cierto? Y por el otro lado hay cosas que en realidad, lo que mencionabas tú, Ana, antes, que también son cosas que se dan aún al día de hoy aquí en España. No me pareció a mí personalmente, que me dijera mucho nuevo sobre lo que era la cultura china, porque creo que más o menos algo hemos leído y, bueno, a través de libros, películas, etcétera. Entonces, no, pero bueno, esta es una opinión. Seguramente vamos a intercambiar más ideas después en la tertulia. Y le dejo el lugar a Begoña, o a ti, Ana. No, a Begoña. Begoña. ¿Quieres tú, Bego? Sí, sí, muy bien, muy bien. Yo subrayo todo lo que ha dicho Rosa, como si lo hubiera escrito yo. Sí. Ah, muy bien, mira. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ella, incluidas las metáforas de la gestación con el arroz, me parecen preciosas, todo ese recorrido. Una cosa no quita la otra, ¿verdad, Bego? Tampoco. ¿Qué? Que podamos tener una idea en alguna cosa diferente no quita la belleza de eso, de lo que tú estás hablando. Sí, sí. Sí, no, a ver, yo estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Garbiñe, con lo que acaba de decir Cristina. O sea, el libro, cuando lo leí, pues lógicamente con adolescente no tiene la misma visión que ahora, pero sí que me ha cogido y me ha encantado y leerlo otra vez. O sea, me ha gustado muchísimo. Es que lo que ha dicho Rosa de que yo lo llamaría un libro sobre el amor, estoy también de acuerdo porque, a ver, quizá ya lo que yo añadiría es el amor de la chica que al casarse con el marido que ya tiene la educación occidental y ella estar tan enamorada, el amor es lo que le hace entender que su hermano pueda vivir con la americana, porque ella lo hubiera rechazado de entrada a la americana. Pero entiende que si ella puede tener ese amor con su marido, pues también su hermano lo puede tener con la americana y que también tienen el mismo derecho.
ese es el camino del encuentro de las dos culturas, para mí. Interesante. Y nada, pues nada, poco más que añadir, que es terrible, me parece, pues sí, que es una... A ver, Rosa, yo tengo 55 años de matrimonio y te voy a decir que cuando me casé estaba un poco como la China, ¿eh? Me parecía que mi marido era Dios. ¿Y con la suegra? ¿Y ahora? A ver, yo he hecho un Ahora proceso. sabe que lo es. Yo he hecho un proceso. Me sigue pareciendo maravilloso porque si no, no seguiría con él 55 años. Pero sin embargo, yo he hecho un proceso como mujer que no lo tenía entonces. Claro. ¿Y la relación con y que tu sí suegra? me parecía que mi marido era Dios y que yo era pues una mosquita al lado de él, o sea, él era el que sabía, él era el sabio, yo le escuchaba, luego yo lo metí, además lo tengo puesto en el libro que escribí, que luego yo, ¿cómo te metías con un abogado? Pero yo luego lo meditaba, lo pensaba y yo decía, no, me ha podido porque él se expresa mejor, porque él tiene esta capacidad de lenguaje que yo no tengo, pero yo he ido aprendiendo, he ido modificando, he ido viviendo y en estos, o sea, y me siento muy satisfecha de... Estudiando mucho, que has hecho también, que también has estudiado mucho. Bueno, pues mira, teología feminista. eres muy complicada, ¿eh? Bueno, pues nada, que he disfrutado. Y que no es un gran libro, estoy de acuerdo, Cristina, pero sin embargo está muy bellamente narrado. O sea, pues ella lo narra muy bien, es bonito de leer, hay más metáforas que en este momento porque lo leía hace un tiempo, lo cogí en la biblioteca de Algorca, lo tenía que devolver porque luego ya no iba a ir a Bilbao y tal, y entonces no le he podido dar un repaso, ¿no? Pero lo disfruté y lo que sí me acuerdo es eso, que la evolución de ella, pues de tenerse que casar con un señor que no le conoce de nada, que están organizadas y el amor que siente por su marido es lo que la capacita para entender y ponerse pues un poco en los zapatos de los otros, ¿no? De la otra pareja, ¿no? Bien, luego podremos decir más cosas quizá. A ver, Ana, ¿qué nos cuentas? Bueno, a mí el libro me ha interesado, he pasado un buen rato leyéndolo. Sí, es verdad que también he visto lo que dice Cristina, desde el punto de vista desde el que se escribe el libro es desde una occidental, por más que hace un grandísimo esfuerzo de empatía por comprender qué siente un chino cuando se siente en contacto, se siente invadido, se siente en la intersección la intersección de otras culturas, sobre todo la cultura occidental. Pero bueno, sobre todo lo más interesante en ese aspecto es que en lo que se fija ella es en lo que nos fijaríamos nosotros, en el tema de los pies. Sí, correcto. Por ejemplo, ¿no? En el tema del sometimiento a la suegra, tan ceremonioso y tan indigno para nosotros, el de dar porque para nosotros dar con la cabeza en el suelo es perder la dignidad, ¿no? Es la humillación. Es la humillación. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es donde se ve que realmente se ha puesto la clave en ver lo que un occidental vería que un chino ve de nosotros, ¿no? Lo de los pies grandes, ¿no? Es probable que un chino cuando ve a un occidental vea unos pies enormes, ¿no? Pero también ve unos ojos enormes. Y eso por ejemplo, no lo dice. Porque a ella no le causa la atrocidad, la sensación de atrocidad que se ha cometido, como el tema de los pies, ¿no? Por eso es antinatural, o sea, tú naces con tus ojos, pero sí, lo de los pies sí, pero es para que veas que ella lo que pone es el acento, ella se fija en lo que intenta ponerse en el lado del oriental, pero en realidad es en los temas que le llaman la atención a un occidental. Y que los critica. Sí, claro, bueno, también los critica. Bueno, luego hay una cosa
Pero disculpa, pero Los documenta, los pero, critica. claro, pero critica los y de ahí está cuando la echan de la iglesia presbiteriana, eso que tú leíste, Sí, pues, sí, que sí. dijiste muy bien, ¿no es cierto? O sea, Luego hay otra cosa que es, muchas veces, yo tengo una amiga que es una amiga iraní, y que hace muchos años que la conozco y es una mujer muy liberal, lleva muchos años en España, de hecho huyó del régimen de Khomeini y todo, ¿no? Pero aún así, Incluiría antes bueno, ella estaba estudiando en un colegio inglés en Ceilán y consiguió, pues no estaba allí en la revolución, ¿no? Entonces consiguió, pues luego su padre la mandaron para acá con unos amigos y bueno, pues vive aquí desde entonces. La cuestión es que yo muchas veces, hablando con ella, le hago mucho hincapié, igualmente desde el punto de vista de una española, en la mujer que está en su casa, en la mujer que está recluida, en los espacios de las mujeres, en los espacios de los hombres. Y ella incluso en el libro, no habla de que el hombre sea más que la mujer. Ella de lo que se extraña cuando se casa y la noche de boda él le dice, somos iguales. Y es un drama. Y eso para ella le parece extraordinario, o sea, ¿cómo que yo soy igual? Yo no quiero ser igual, o sea, yo no estoy educada para ser igual, tampoco estaba educada para ser inferior, estaba educada para hacer su rol, el rol que le tocaba por su tradición. Las sociedades funcionan porque son estructuras en las que cada cual tiene su rol. Y sí, huele a quemado. Sí. No sé si vamos a tener que salir corriendo o qué, pero huele a quemado. Entonces, lo que ocurre cuando las sociedades evolucionan o se mezclan con otras es que hay piezas que dejan de encajar en esa sociedad y se producen, pues desajustes que luego quizás den con algo mejor o que quizás se crea un cisma, ¿no? Como el tema de el hijo, ¿no? Porque se puede tolerar que mi marido diga que yo soy igual, pero que mi hermano se case con una muchacha descolorida con los ojos grandes y los pies grandes, eso ya no. Y es lo que ocurre, ¿no? Pero ahí ella sí que va evolucionando. Ella claro. tiene su crítica, dice, esto es horrible, esto no lo podemos aceptar. Pero el marido le dice, oye, que esto sí. Y empieza, ay, pues entonces lo puedo aceptar. Y empieza a reflexionar en alto. Y poco a poco va cambiando, pero para complacer al marido, ¿no? Yo creo que no es porque ella de verdad esté segura. Efectivamente, Ella no está segura. lo que yo quiero decir es que las tradiciones sirven para que las cosas funcionen. Para que en ese funcionen, marco, como siempre. En su entorno. O sea, porque lo importante no es el individuo, sino que es la colectividad. Y claro, en las familias nuestras, ¿cómo funcionaban nuestras familias? Las mujeres tenían que estar en casa, los padres salían fuera a buscar el dinero y las madres proveían cada uno tenía su rol. Que hemos decidido que ya no nos gusta a las mujeres tener un rol dentro de casa y que tenemos todo el derecho del mundo a salir fuera de ella, pero en ese momento se crea ese desajuste, que es un desajuste que se produce también en la cultura china y en el momento en que se contamina con la cultura occidental. Que por cierto, eso viniendo de China, viento del este, viento del oeste, para nosotros el viento del este es el que viene de China, pero para ellos el viento del este es el que viene de América. Que eso sí, para ellos claro, es el que viene de Europa. Correcto. Sí, lo ven desde el otro Fíjate qué Es curioso. el occidente. Sí. Estados Unidos es el este. Para China es el este, claro, exactamente. Entonces, por eso lo del viento del este y viento del oeste, yo me quedé, bueno, exactamente, ellos, ¿qué vientos son? Pero ahí es la posición de Claro, ahí occidental es el este y el oeste. Claro que sí, ¿no? Entonces, pues eso, que a veces, pues, las tradiciones y esas sociedades tan cuadriculadas, pues sí, podemos criticarlas, pero funcionan.
Es como en las tribus esas en las que viven todas las mujeres allí criando a los niños y los maridos viven todos juntos, todo una vez. Pues en el momento que una mujer de esa vaya a vivir, se vayan dos juntos, el marido y la mujer a no sé dónde, se les desmonta todo el invento de la sociedad, de toda la estructura, ¿no? Y es un problema. Que a lo mejor luego acaba en algo mejor, no sabemos, ¿no? Pero es en el momento en que se produce una crisis, ¿no? Luego habla de... ella habla desde su punto de vista de presbiteriana, hace mucho hincapié en la religión de los chinos, en la religión del Dios castigador, el Dios que es cruel, que es capaz de cebarse con un hijo que sea guapo, para que no sea más guapo que los dioses. O que hay que engañar para que no piense que es un hombre, ponerle un pendiente, que el Dios piense que es una mujer y lo deje tranquilo. Que tiene que ver casi con la superstición y también con ese concepto que gracias a Dios nosotros también hemos tenido, el Dios castigador, ¿no? El Dios castigador. Sí, el Dios castigador que hemos tenido. En todas las culturas, que el Dios, como los sacrificios que se hacían y también en el Antiguo Testamento, o sea, la cosa de el Dios que nos va a castigar si no hacemos un sacrificio. Muchas de los sacrificios eran bestiales. Están en todas las culturas. Claro. Sí, o la griega. Porque en realidad la religión es una bendición si te sirve para aliviarte, para llenarte de amor, pero si te sirve para controlar a la población, pues es una maldición realmente, ¿no? Y en este caso ella desde su punto de vista, ella desde su punto de vista pone de relieve las incoherencias de esa otra religión. Correcto. Sin mirarse la propia, ¿no? Sin mirarse de su propio ombligo, ¿no? Que también tenemos lo nuestro. Y, a ver, en lo que decía Jane, qué interesante en cuanto a lo lento. Es verdad que es una novela lenta, pero a mí me ha interesado mucho porque más que llena de acontecimientos, realmente está llena de pensamientos, y de muchas imágenes. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, la descripción de las telas, de las sedas, de los maquillajes, del pelo, de ese tipo de cosas que a mí me resulta interesante porque realmente sí que es exótico, ¿no? Que como aprender de otro lugar, ¿no? Sí. Y que seguramente también está visto desde el punto de vista de un occidental, que es lo que te llama la atención de vivir en China, ¿no? Pues aparte de cómo se comportan, que ya eso lo hemos visto, cómo se comportan las familias, ¿no? Cómo visten también es muy exótico. Y luego, diferente. Claro, pero también bellísimo cuando son gente pudiente, porque una cosa que le dice el marido, o sea, el marido no vamos a creer que es un socialdemócrata. No, el marido no es un socialdemócrata. Él quiere su herencia, lo ha dicho. No, pero aparte de eso, él le dice, yo quiero que tú seas mi igual. Que el trabajo lo haga la esclava. Hombre, por Dios. O sea, que el tipo no es un tipo que tenga en cuenta los derechos humanos ni nada. Era la forma en que se vivía, pero sí, ya dentro de su contexto no es normal. Claro, o sea, él estaba... Su mujer no pero eso, y existía una población de la que no estamos hablando, que eran los esclavos, que estaban allí. Y las concubinas, pues yo creo que ellas no elegían ir allí. No. Es decir, el señor veía a la más guapa y decía, tú para el palacio. Y la metían en una habitación. Entonces esas concubinas... Es que justamente iba a decir que había que hablar más también de las concubinas, de la suegra, y de la que suegra, realmente que es un personaje muy especial y muy bien retratado. Exacto, y las concubinas. Sí. ¿Cuál es el rol de estas concubinas? ¿Cómo se sienten como mujeres? La que se va, la que se enloquece, las envidias, todo. La que va a ganar, esas rivalidades, la que tiene el hijo varón. ¿Sabéis que eso, por ejemplo, en el mundo árabe también ocurre? Que lo de las suegras. Sí. O sea, tú eres una mujer que tienes muchas obligaciones hasta que eres suegra. Cuando eres suegra, ya las nueras tienen obligaciones contigo. Sí, pero esta suegra también sufre.
Sufre muchísimo. Claro, De hecho, muchísimo. Exacto. es que yo lo he visto como que se muere de pena. Se muere de A ver, terriblemente. realmente Se lo que puede tiene es pena que por- Se muere de aguantarse. pena con la situación del marido, que ya lo llevaba Y mal, después los hijos. y Claro. después lo de los hijos. Es que todo es un drama. La hija que se A casa ver, con no, uno. la suegra no, eso es la madre de ella. Sí, la madre de ella. A ver, la suegra Eso, lo que eso, sufre la madre de es ella. todas las amantes que tiene el marido, pero eso le entra en el lote, o sea, No, pero sufre además Pero también por el sufre, hijo. Por el hijo. Sufre por el hijo, sufre por El hijo que se casa con la Ah, americana. sí. por el hijo muchísimo. Porque Claro. la hija le importaba menos, no hacía Claro, mucho caso a la exacto. hija. La hija iba a verle, iba a verla y le hacía muy poco caso. Pero el hijo no, el hijo A ver, era sí. el que se tenía que casar con era un A ver, matrimonio chicos. acordado. Que la que se casa, el que se casa Con la americana. con la americana es el hermano de ella, Sí. Sí. no es la suegra. Y es la madre. Es que la estamos llamando la suegra, es Sí, la sí. madre. Claro, es la madre de Pero ella. estamos hablando que es la suegra de la americana. Ah, eso sí. No, es la misma pero no señora. es la suegra, sí, eso sí. Bueno, Pero la señora de la casa, la que sea. se muere de pena. Claro, y además es la figura de la suegra en realidad. Sí, es una suegra. Bueno, hay dos suegras, es Claro, pero la esa madre es la del otra, marido, pero sufre. la madre del marido que realmente nos Pero muestra si eso no esa sale. suegra que ha llegado a su estatus en la que la nuera le sirve Sí, sí. y todo eso, y luego la otra que se tiene que enfrentar a que le Hablamos llega de una esa, extranjera. esta, Sí, estamos y hablando que, de ella. y que puede aliviar un poco sus penas con el opio. Con el Claro, opio, que venga el opio, opio. venga opio, que decía no Puro varias opio. veces al día y estaba ahí en su cama pues para aliviar sus tristezas, ¿no? Para que veáis que es una Pero- cuestión cultural, porque, o sea, a nosotros nos parecería mucho peor tener en la familia un drogadicto que un extranjero, Hoy por hoy. hoy por hoy. Sí, Hoy por hoy. Pero vaya a saber algo. Sí, bueno, Vaya, lo del drogadicto. Porque en realidad, si uno lo piensa, y estamos hablando, ¿qué pasaba en Estados Unidos en los años 20, en los años 30? No sé si se aceptaba tan alegremente cualquier familia que tu hija se casara con un Ah, chino. sí, o bueno, tu adivina hijo quién con viene una esa china. noche. Exactamente, Acuérdate. Exactamente. El de Potier. Sí, Sí. Sidney Sidney Poitier. Poitier. Sí, entonces también no es que se da solamente en la China. Claro que no. Esto se ha dado en todo el siempre, mundo. además es el diferente, el distinto, es el otro, la otra, la Claro. diferente. Así Sí, que, sí, lo del otro y la otra es tremendo y se claro, nota muy y bien. esto se da también en todas las culturas y se da creo que hasta el día de hoy. Mm. Entonces, cuando uno, no sé, Hay una serie francesa, que son varias películas, que es como... Exacto. ¿Qué, ¿Qué he hecho qué yo? hemos hecho para merecer esto? Ah, Entonces, sí. una con un chino, otra con un negro, otra con un Sí, es árabe, buenísima otra con- además, esa Y película. es dramático, ¿no? Los padres están como hilares. y la otra cosa que no hemos mencionado es el tema de la medicina. Ah, sí. Porque es cierto que podía haber cosas muy primitivas, sencillas, y que La medicina occidental. era la medicina occidental, la medicina oriental, pero también es cierto que al día de hoy hay ciertas cosas de esa medicina que han sido reconocidas, ¿no? Efectivamente, sí, la Entonces, acupuntura. pero ella ahí lo ve la ayurveda. puramente como occidental y además pone la horrible, medicina sí. occidental. En aquel por tiempo, encima. acuérdate de que llegaban los misioneros con el médico, bueno, vacunaban a todo querían, el no mundo, querían a él. veían como que eran brutos, Los todos salvajes, los salvajes. Los que utilizaban, pues eso era como medio magia, medio chamánico. Y en ese sentido, ella también adhiere al Sí. principio occidental y cristiano. Porque ella, digamos. ¿os dais cuenta La de que, escritora habla, de que la de escritora, de que la escritora Escritora. es que es de principios del siglo XX? O sea, que su mentalidad no hay quien la quite. Luego, a mí, una cosa que no me has dicho, que no has dicho, porque no sé si es que no te has dado cuenta o que no lo ponían. ¿Qué año fue el primero en que una mujer ganó un premio Nobel? Porque debe ser de las primeras, ¿no? Ella es de la primera en Estados Unidos. Ella es la primera americana. Pero es la primera americana, pero no antes... sé, no sé, habría- Debe Eso- ser una de las primeras sí. mujeres que ganó el Nobel, No, ¿no? ella es la primera en Estados Unidos. La primera de Estados Unidos. Pero en el mundo... Dado no lo cuenta, y sabemos. este son Ah, años. sí, creo que la sueca está, Selma Lagerfeld, a ver, espérate. Debe ser de las primeras, o sea que... A ver, perdona, pero a ver si quieren decir algo ella está. Dime, Jane. ¿No era Marie Curie? No, pero Marie Curie No, era de no, física. No, de literatura. Estamos diciendo de literatura. De literatura. Ah, de literatura, vale. Debe ser de las primeras, ¿verdad?
esta mujer? Claro que No sé. muy 33. pocas mujeres que escribían. Claro. Y ahora Y no que se lo escribían hubieran- con su nombre menos. Y ahora no lo hubieran dado. No, ahora no lo hubieran Sí, Selma Lagerlöf fue. O sea, Sí. Lagerlöf. ¿De qué año? ¿En qué Suecia. año se lo dieron? ¿En qué año se lo dieron, Cristina? 1909. Anda, Sí, pues sí. también fue muy Sí. temprano, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa me llama la atención? A ver. Eso, lo de que es de que es lento es verdad, pero que es un libro de pensamientos y de imágenes. Eso, con respecto a eso, que cuando se deja seguir las tradiciones, que se rompe el equilibrio, para bien y para mal, pero realmente se rompe el equilibrio. Y algo que tú has dicho, que has apuntado así, es lo de que cuando su marido le abre la mente, Sí, ella siente que pierde sus cimientos. Dice, jo, ¿cómo que yo soy fea? sí, me está llamando fea. ¿Cómo que mis pies son feos? Con lo que yo he sufrido para que mis pies estén así de pequeños, ¿no? Y cuando ella empieza a evolucionar y a hacer y a ponerse unas sandalias a las que le mete unos calcetines, unos algodones para tener los pies grandes, ella lo hace igualmente para que su marido la quiera. Y en ningún momento creo que hable de que está enamorada. Eso es un concepto muy occidental. Ella no lo hace porque está enamorada. Ella lo hace porque tiene la obligación de gustar a su marido. Ella tiene que surge el sentido, yo creo que ella sí tiene que surge el pero si sentimiento de ellos no amor. se conocían de nada, ella Cuando- tiene que no, cuando ya complacer al conviven, marido. Cuando empiezan a convivir, ella les surge, se ve que ella está enamorada de su marido. Ella, la noche de bodas, cuando él le dice, mira, somos iguales, ahí te queda en tu habitación que yo me voy para la mía, ella no siente el sentimiento de una mujer abandonada de amor. No, Ella Ahí siente una mujer abandonada porque no puede hacer su función, Exacto, cumplir con su Cumplir deber. cumplir con su misión. con su misión, con Sí, su sí, rol. sí. Sí, pero luego cuando Y conviven... de hecho, cuando habla con la madre, le habla de que su problema más importante es la descendencia. No es que la quieran, ni que él la admire, ni que la... No, en No, realidad... es desde el punto de vista oriental. O sea, es que ella, es no lo te digo yo que en un momento dado precisamente nos muestra. no llegue a sentir algo, enamoramiento, pero es que hay pueblos que... Oriental o no tanto. Tú piensas en todo hasta no hace tanto. Todas estas princesas que se tenían que casar y ya estaban Sí. todos los juegos dinásticos que se han hecho, por ejemplo, Sí, en sí. Europa. Estas chicas no estaban Enamoradas. Nada, anda, No. cumple, tienes que dar la descendencia. Pero luego no muestra durante la novela ningún signo de asco o de rechazo No, al no, marido. no, al Se ve contrario. que poco a poco se van integrando ya y cuando él la acepta, porque ella empieza a abrir su mente, se ve una unión, se ve una unión. A ver, Yo hay pero esa es otra cosa. Hay una desigualdad entre ella y él. siempre, Por hasta el mucho, final. intelectual me refiero. O sea, ellos están y él vuelve porque es un buen hijo a seguir la tradición y se casa con una chica que no conoce porque tiene que seguir la tradición. El enamoramiento ahí no tiene nada que ver. No, surge después. No, es como lo de antiguo que decían, bueno, pues los casamos y luego ya surgirá el amor. Y muchas veces surgía. Ha habido muchos Bueno, matrimonios la convivencia, la concertados amistad, y el amor ha surgido. A mí una cosa que me preocupaba mucho era el hijo, los niños, la misión de estos niños que nacen y que son los herederos de una familia. En este caso se trunca porque al final este niño acaba saliendo de la familia, aunque venga el aya a cuidarle, ¿no? Hay una frase que se dice al final que es, no será, y el niño, ¿qué pasa con el niño? Y se dice, no será ni completamente oriental ni del todo occidental. Y por eso tendrá que crearse su propio mundo. Me parece precioso. Y luego dice, y con su fuerza espiritual podrá vencer todas las adversidades. O sea, hay un engendro nuevo. Estamos ante un niño nuevo. Pero por eso dice, y tendrá que crearse su propio mundo. Y eso lo podemos extrapolar. Ese nuevo mundo que se crea ya no es solo
derivado de las costumbres de cada uno de los bloques que había del este y del oeste, sino que es un nuevo mundo. Es precioso, es lo que estamos viviendo ahora mismo. Ese intercambio de culturas, Pero son es el nuevos desequilibrio, mundos. ¿eh? Se rompe el equilibrio. Se rompe el equilibrio, se crea Se un nuevo rompe. orden, Sí. pero se está creando un nuevo mundo que no existía Sí, antes, sí. que es el resultado de este padre, un padre chino y una madre estadounidense. Se tendrá que crear su propio mundo, porque nunca estará ni aceptado aquí ni allá. Y por eso su mundo ha de Tendrá que ser buscar su nuevo. lugar, ¿no? Tendrá Sí. que buscar su lugar, claro. Así. Claro. Hacer su propio camino. Claro, Claro. ya no lo tendrá fácil ni aquí ni allá. Es otro mundo, otra realidad, y es a la que estamos viviendo hoy Sí, en pero día con ¿y cómo tantos cómo acaba la matrimonios. novela? Para los que decís que igualmente que el tema del amor, de verdad, es que no... que yo comprendo que es muy mono eso del amor y todo, pero en realidad ella sigue cumpliendo su rol. Ella acaba la novela diciendo, mi marido siempre tiene razón. Sí, siempre tiene razón. Exactamente. Pero ellos no son, es que ellos no son la figura del amor. Pero La lo figura pone- del amor es Pero la lo pone, occidental. eso lo pone al final, Pearl Buck. ¿Como una realidad o como una ironía? Claro, no, ella. La autora lo pone como Ah. un desafío o lo pone como... Yo creo que No, yo lo Pearl Buck creo está como de son. acuerdo con eso. No. Alguien que es alguien que es... Entiende lo que quiero decir. Sí. Yo creo Sí. como que hay gente que cambia, como los que han decidido hacer el cambio. Para mí la gran historia de amor es la de Mary, la americana, con este señor, con el chino. Esa es la gran historia de amor, ese es el centro de la novela. Ellos son los que consiguen salir, romper con la tradición, y este niño del que hablaba yo, que tendrá que crear su propio mundo, ese es el amor, esa es la nueva... Los otros no salen de ahí. En el fondo, para mí son como los falsos, los que no lo consiguen, porque cuando el médico dice que qué horror que su hermano se vaya a casar con una americana, está siendo hipócrita, porque ha estado inculcando a su mujer todos estos pensamientos de Occidente para luego horrorizarse con ese matrimonio. Son unos, o sea, él es un hipócrita, y la otra, como No, termina están en el camino. Es que tú no puedes obligar a la gente a cambiar de mentalidad así en 5 minutos. No, porque Y luego- rechazó a la americana. Jane quiere decir algo. Y Jane. Jane. Sí, yo pienso que no es hipocresía, pero es que conoce la sociedad y conoce que la sociedad no está lista Claro. para este choque entre dos civilizaciones. Pues siguen Y iguales. pensáis que al final el hermano y la extranjera van a volver a América? Yo he pensado quizá porque era tan difícil para ellos en China. Yo creo que sí. Que la mujer tira siempre para su casa, y que después de unos años diría, bueno, ya, yo he estado aquí unos años, esto, vámonos. Es que para una mujer occidental vivir en esa familia tan sin familia, tan si les han tradicional. repudiado, o sea, No. O vivir con las colonias y integrarse con los extranjeros que vivían en China, o marchar a Muy Estados pocos Unidos. extranjeros. yo creo que acabarían yendo. Bueno, No es un país que recibe tanto. No, pero en los años Pero había 30, colonias ya. Eso en los años 30 todavía sí había mucho. Acuérdate en Shanghai todo eso. Claro, había colonias. Pero aquí era impresionante ver el Congreso en que ha sido elegido por otros 5 años el mandatario. Pero claro, No había mujeres. Eso no es un las había. espectáculo. ¡Qué espectáculo! No había mujeres. Ya, No había. pues eso. Bueno. Y algo más quería decir. Begoña, ¿querías decir tú algo más? No, que me parece que el niño realmente es el que va a hacer el cambio, ¿eh? Bien. Yo entiendo que ellos han hecho lo que han podido, es que es un proceso. Es un proceso, y ese niño pues va a tener la fuerza espiritual para poder hacerlo. Efectivamente. Esa es la esperanza que queda en ella, es el puente que ella crea, ¿eh? Con ese niño. Es un trabajo de varias generaciones. Claro, claro.
Fíjate, lo que ha llovido desde entonces, desde que ella escribió este libro. Ya ves. Y la de gente que está todavía en el proceso de ella. Sí. Tampoco es porque estemos en el siglo XXI que nos creamos que ya hemos llegado a no sé dónde. Hay mucha gente que está todavía donde ella está, lo que está narrando ella. O sea que es un proceso y respetando los ritmos de todo el mundo. Los de Oriente, los de Occidente y los de cada persona, que somos un mundo cada uno de nosotros. Que tampoco todos vamos al mismo ritmo. Yo lo veo así. Sí. Es una pena que no te he podido escuchar bien porque la verdad es que mi ordenador lo tengo que llevar. El otro día con el seminario me pasaba igual que no le escuchaba bien al profesor. No tengo más volumen para subirlo y no oigo bien. Y ponte unos auriculares. ¿En dónde? Yo unos auriculares y ¿dónde los conecto? ¿Sí? Al ordenador. Ah, mira, pues sí es una idea, sí. Sí, te va a resultar más, porque a mí me pasa eso en un ordenador que tengo en casa, que no se oye casi nada y no se puede subir el volumen. Entonces le pongo la clavija de estos, cualquiera de estos que se enchufan y ya se oye mejor. Ya, bueno, pues ya probaré, a ver. Vale. Pues nada, os voy a dejar, me tengo que ir porque viene una amiga a recoger unas cosas a casa y tengo que dejaros la reunión. Me alegro mucho de haber participado. Gracias. Begoña, bueno, entonces antes que te vayas, la próxima tertulia literaria va a ser el 16 de noviembre, también en miércoles. Y el libro es El seductor, de Isaac Bashevis Singer. Dice que es divertido. El seductor. 336 páginas. Yo me he leído otra vez Los enamoramientos. Sí. Así que bueno, después les voy a mandar, así que bueno, muchas gracias, Begoña. Es probable que el día 16 esté ahí con vosotros en el Marbella Club. Va a ser una ¿Vas a volver? ¿Vas a venir? Sí, vuelvo. Lo que no sé si volveré el 14 o el 16 o el 17. Qué genial. A Miguel le gusta que vuelvo seguro, pero tengo un poco... A Miguel le gusta estar aquí, ¿no, Bego? Sí. Tengo la reunión de la Asociación de Teólogas el segundo fin de semana de noviembre, el 11 y el 12 en Madrid. Y ya de Madrid bajaríamos a Marbella. Pues muy bien. Nos veremos. Te veremos con mucho gusto. Adiós, bonita. Adiós, muchas gracias. Adiós a cada una. Gracias. Bueno, Jane, ¿tú crees que de verdad estaban enamorados? Es que yo estoy a vueltas con eso. Sí, pienso que están enamorados, claro, sí. ¿Quiénes? El de la el hermano y la extranjera. Eso sí. Esa es la gran historia. Es así. Es así porque, verás, porque solo el amor te da fuerza para romper cosas, para romper tiestos. ¿A que sí? Sí, pero mira, cogiendo tus palabras, solo el amor te da fuerza para poder romper toda la educación que te han dado y seguir a tu marido por un nuevo camino. Algo tenía que ver en ese señor. Si no le hubiera gustado el señor, se hubiera vuelto a casa de su madre. No, que no podía. No podía, pero hubiera contado las cosas de otra manera. Ella todo era su marido, no sé. Bueno, ¿a ti no te ha gustado esa historia? No es que no me haya gustado. Es que sé que las personas, que cuando la gente se casa porque está apalabrado, la familia y todo ese tipo de cosas, realmente el amor no tiene ni siquiera por qué surgir. O sea, puede surgir una buena amistad, puede surgir una buena convivencia y todo esto, ¿no? Pero el amor surge muchas veces, que no es, muchas más de las que no es tan importante, pero que no es tan... Que no es tan importante. De hecho, yo creo que lo que la mueve a ella no es el amor. O sea, que no es que quiero que me ame. Es la obediencia. Es que ella tiene como una máquina que tiene en su programación cuál es la función que tiene que realizar. Pues ella tiene que hacer la función. Tiene que hacer la función de gustar a su marido para crear la descendencia, ¿no? Para que se produzca la descendencia, ¿no? Entonces ella tiene que buscar la manera que sea para que eso se produzca, ¿no? Yo no te digo que luego, no sé, con el tiempo y todo eso, ¿no? O sea, la obediencia que ella prestó no la prestó su hermano.
Su hermano no, No. y de hecho puede que su marido tampoco, porque a ver, un tipo que ha estado 8 años en Estados Unidos, en una universidad y todo eso, estudiando, ha tenido mucho contacto con mujeres que son americanas. El marido no ha tenido ninguna relación, probablemente sí, también la haya tenido. No lo sé. Pues, No me meto en esa preguntarle. No le he preguntado. Pero sí que a mí me gusta ese cambio, ese viento que trae el cambio. Sí. Yo creo que es un libro en el que vienen ráfagas de cambio. Hay una canción en inglés que es Wind of Change. Y es así. Yes. como- ¿Sí? The Winds ¿Qué? of Change. The Winds of Change. The Winds of Change. Es un viento, ¿no? De cambios. Es cuando dices, Sí, aquí está pasando algo. Hay signos, ¿no? De cambio, ¿no? Igual que cuando en las democracias ha visto, pues, o en los países comunistas de repente pasaba algo y dicen, ay, ya está pasando algo. Parece que va a haber un cambio, y ¿no? los vientos de cambio más vientos de impresionantes que yo he sentido fue cuando iba a caer el muro. ¿Os acordáis? Sí. Yo me acuerdo. Y Eso además se yo nos- estuve en Alemania el año que cayó el muro y estuve en Berlín. Y es que estaba Cuando ahí. estaba es que- Gorbachev, ¿te acuerdas que y iba? Reagan, Gorbachev y el muro y ahí sí, había como actividad. Pues esto es lo mismo, pero sí, pero sí, pero grandes bloques de cultura, una cultura milenaria como la China, pero si es que claro. es tan antigua. Eso no se cae de un día para otro y no se mueven pues las sí. piezas. Pero de un lado para la otro. han movido ellos, se la han cargado, el comunismo se ha cargado la tradición china. Pues eso, con comunismo y, Eso- con armas y con violencia Claro. y con fuerza. Con cárcel. Con la Yo fuerza. creo que Jane quiere decir algo. A ver, Jane. Es que me parece que en este tiempo en el libro China estaba un poco estancada. Antes fue las civilizaciones tan ricas, con cosas preciosas. Sí, y como- en este tiempo quizá no mucho, y después la revolución. Claro. Sí, hubo una pausa en este tiempo, pienso. Como en Rusia también. Antes de la revolución, de repente estaba viendo países donde estaban sucediendo cosas de manera social y ellos que estaban anclados en unas sociedades en que tenían esclavos de la gleba. Entonces, de repente, esos vientos del este y vientos del oeste llegan a los lugares y las sociedades se rompen, revientan, ¿no? Hay gente que toma el poder por la violencia y acaba con ese status quo, ¿no? Pero también esas cosas tan bonitas que veíamos de la cultura milenaria china o de la cultura en Rusia, todo eso se veía sobre todo a nivel de las clases más altas, de la realeza, de los zares, de la familia imperial, china, de los zares. Siempre al final eso es lo que hay en los templos, eso es lo que ha llegado a nosotros, pero hay veces que no nos ponemos a pensar en ese pueblo llano, ancho, amplio, o pasando hambre, pasando miserias, que todo no era tan bonito en esos países. Era bonito, pues eso, lo que ha quedado en los templos reflejados de la familia imperial china o de los zares, pero lo otro no era tan bonito, pero nadie lo cuenta. En esa época nadie escribía para ellos ni nadie hacía como las memorias del campesino. No. ¿Por qué? Que me voy a tener que ir ya porque tengo al pobre dando vueltas. Porque ahora nos traen ya la cuenta. Perfecto. Yo ya la pedí. ¿Querías terminar? Sí, ¿Quieres decir algo? No, ¿Tenías creo que que... Garbiñe que ibas a añadir? No, No, ya ya lo he añadido. está. Y simplemente, bueno, ya lo he anunciado. Bueno, tú recordabas, perdón, Blanca, ¿tú recordabas el libro
¿Te ha Vagamente, vagamente. hecho recordar? Sí, yo quería escucharos, ¿no? Y Sí, quería ya. sobre todo acompañaros porque sabía que iba a haber poca gente. Pero a ti te ha hecho recordar lo que Sí. hemos estado comentando. Sí, sí, muchas ¿no? cosas, sí. Sí, me ha Sí. gustado ¿Y mucho. tú verlo. también, recuerdas haberlo vivido así también como nosotras? No, ¿No? no, yo era muy joven cuando lo leí. Y a mí me pasó también la primera vez Sí, que la lo leí. primera vez. Yo lo leí como una historia de esta de exótica oriental. Mi madre sí, Sí. mi madre sí me decía así, lee este libro, que es muy sea, que es interesante, muy- que es muy bonito. Mi madre un era una gran lectora. Sí, que con este libro yo la primera vez que lo leí, para mí supuso descubrir esas costumbres orientales que yo no el misterio. Sí, yo he aprendido mucho con este libro, no lo conocía. Bueno, yo recuerdo una vez que, no sé qué libro fue, Cristina, no sé si tú lo recuerdas, que estuvimos, sí, gracias, que estuvimos leyendo un libro también en el que se hablaba de esto de los pies vendados y de los pies pequeños, del pie de loto, se llama pie de loto. ¿Se llama pie de loto? Sí, todavía más que pensar. Pero Sí, como- del pie de loto. ¿Te acuerdas, Cristina? Y estuvimos investigando. Ese no lo recuerdo. Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que en la entrada que yo hice del blog busqué las fotografías de cómo era el proceso para hacer los pies pequeños. ¿No te acuerdas de eso? Y era tremendo. Era tremendo ver, porque en realidad el pie lo que se hacen es romperse los huesos. En realidad lo que se hace es romper los huesos y ir metiendo todos los dedos debajo Yo he visto del fotos, resto del es pie. horrible, es horrible. Es una cosa, es una tortura. tortura. Y además, ¿sabes qué haces? Que conviertes a la mujer en una discapacitada. La mujer no puede caminar. Llega un momento en el que deja de andar. Con Claro. los años, deja de andar. Claro. Cristina, Pues yo tengo eso- La conviertes en una mujer que está sentada, como una de las suegras, la suegra que está siempre sentada. Dice, la idea que así se te ocurre, uy, qué señora tan, se cree que está en un trono, como si, pero es que esa señora seguro no puede andar. Hay una en el Cristina, que dice justo que el médico Sí, había conocido a una señora china que había dejado de andar. claro. Porque con los años ya llega un momento que el anquilosamiento Claro. de los músculos, de los huesos es tremendo. ¿Qué dices? Dime, Jane. Di, Jane. no, me voy ahora. Un placer de veros. Venga, bueno, pues vamos a apagar ya la transmisión. Bueno, venga, hasta muchísimas luego. gracias, Jane. Adiós. Hasta luego. Chao, Hasta chao. la próxima. Adiós, guapa. Por Dios. Yo también. Oye, si podéis, y a mí me cuesta bastante ahora concentrarme, ¿sabéis? Porque, No tienes cambio, nada. Yo tengo 50 euros. bueno, Ya, No vale. sirve mucho para eso y lo pagamos con la tarjeta cuando venga. claro, Ana Eugenia y yo damos la tarjeta. Y eso A ver, está dime en efectivo. dónde es que ponga a salir de la... Por Tenemos favor. que 8.50. ¿El qué? 8.50 cada Espera. uno. Finalice aquí. espérate un segundo. Resuéltalo aquí. Finalizar la reunión para todos. Espérate, antes tengo que darle a acabar. Finalizar aquí. Espera un segundo, por favor, antes tengo que cerrar esto. ¿Aquí qué pone? No. Detener la grabación. Pone No Bien. sé qué decía tener la la grabación, grabación de la nube. Sí.